Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Bienvenidos a Coinonía en Sintonía, gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor y además que en cualquier momento de su vida esté siempre presente la bendición de Dios. Un saludo de parte de nuestra productora y compañera Lulú Calzada. Me es un gusto también poder acompañarlos hoy en nuestra transmisión. Y bueno, hoy vamos a analizar algunos elementos, algunas notas importantes de estos últimos días, pero como sabemos, el tema de uno de los pontífices de la Iglesia Católica, también que ha tenido siempre para los medios, incluso se ha convertido en una especie de cliché, en un estereotipo ya de las cuestiones de iglesia, en un momento tan importante como era la cuestión del pontificado del Papa Pío XI o Pío XI. Y precisamente hoy abrimos con esta entrevista y parte de lo que publicó Radio Vaticana. Al entrevistar al doctor Marco Grilli, secretario de la Prefectura del Archivo Vaticano, quien trabaja ahí desde hace 10 años, explicó que en ese lugar confluyen documentos con más de 35 años que ya no son útiles para el día a día de los dicasterios romanos o para la curia, y por eso son traídos para ser conservados de manera permanente y puestos a disposición de estudiantes de historia principalmente y de documentalistas. Bueno, al ser cuestionados sobre qué era lo más buscado en este momento, según explicó el doctor Marco Grilli, al comienzo se examinaban documentos de la Edad Media, pero actualmente lo más estudiado es el contexto histórico de los años en los que el Papa Pío XI fue cabeza de la Iglesia. Un pontificado delicadísimo, según recalca Grillo, ya que tanto antes, durante como después de este periodo se vivieron hechos históricos relevantes como la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano, el nazismo alemán o la Guerra Civil Española. También especifica que los historiadores de arte buscan informaciones de grandes familias italianas, sobre todo romanas, como por ejemplo el archivo de la familia Borghese. Pero veamos esto a propósito de los archivos vaticanos. Bueno, es uno de los temas que, como sabemos, aquí en Sintonía con Coinonía también nos interesa analizar temas, noticias, propuesta, información, formación que a usted le pueda ser útil. Y hemos hablado mucho de archivos vaticanos, secreto. Pero esta expresión secreto, ¿a qué se refiere? Bueno, el mismo doctor Marco Grilli, explica precisamente a qué se refiere esa expresión cuando decimos secreto, archivo secreto. Tiene más bien un significado de privado, de exclusivo, es decir, el archivo personal del pontífice. Pero veamos esto a través de los reportajes que se encuentran hoy en las redes sociales de manera pública. Aunque la figura pública del Papa es lo que atrae multitudes al Vaticano, los aspectos privados llaman aún más la atención. Con un área de apenas un poco más de 40 hectáreas, 8 ciudades del Vaticano caben dentro del Parque Central de Nueva York. Aunque es el país más pequeño del mundo, tras sus muros se encuentran los secretos mejor guardados de la historia. Los secretos más codiciados se encuentran en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, las bóvedas secretas del Vaticano han sido objeto de especulaciones y teorías conspirativas. Algunos creen que albergan valiosos objetos robados en Jerusalén durante las cruzadas. Otros alegan que contienen documentos que demuestran que el Vaticano fue condescendiente con los nazis. Y el novelista Dan Brown se hizo famoso al sugerir que en dichos archivos podría haber pruebas de que Jesús fue padre de un niño.
Los archivos secretos están ocultos a plena vista. La entrada sin nombre se encuentra aquí cerca del estacionamiento de los empleados al lado de la biblioteca. Justamente debajo de estos puestos de estacionamiento se encuentra esta bóveda subterránea de 2 pisos. Solo los archivistas tienen acceso al interior de las bóvedas de los archivos. Pero se nos ha permitido ir más allá para mostrarles a ustedes el interior de los archivos secretos del Vaticano. Luca Carboni, curador de los archivos, nos ha otorgado un acceso exclusivo a esta inmensa colección de documentos históricos. En estas bóvedas hay cerca de 80 kilómetros de estantes, siglos de documentos históricos, correspondencia de familias reales, cartas papales y memorandos ultrasecretos que están bien guardados. Estamos en uno de los 5 depósitos de los archivos secretos del Vaticano. Por lo general, este depósito está restringido únicamente para el personal autorizado. Uno de los documentos más interesantes de los archivos es una nota escrita a mano por Miguel Ángel, que data de enero de 1550, mientras construía la cúpula de la Basílica de San Pedro. El Papa estaba enfermo y se habían suspendido los trabajos en la Basílica, por lo que Miguel Ángel suplicaba a un obispo el pago de los 3 meses de salario que les debían a sus trabajadores. Se lo ruego, su ilustrísima, escribió, por el amor de San Pedro, su servidor, Miguel Ángel. Muchos creen que este es el origen del popular eufemismo en el idioma inglés, por el amor de Pedro. Increíblemente, esta carta apenas se descubrió en la última década. ¿Cómo una carta manuscrita de un artista tan famoso pudo haberse perdido durante tantos años? Napoleón es el culpable. En 1808, Napoleón estaba cerca de lograr su meta de dominar toda Europa. Con su ejército posicionado al norte de Italia, le exigió al Papa Pío VII que le entregara los estados pontificios a Francia. La respuesta del Papa fue la excomunión de Napoleón, por lo que éste ordenó que arrestaran al Papa. Luego, para afianzar su poderío sobre el papado, Napoleón ordenó el traslado de todos los archivos secretos a París. El Papa y los archivos secretos permanecieron encerrados durante casi... Bien, a propósito de que está en estas últimas semanas el tema del Papa Pío XI, Pío XI, el así llamado Papa de los Desafíos. Y bueno, en este artículo que Radio Vaticana también compartió el día de hoy con las agencias católicas sobre uno de los referentes más buscados en los archivos secretos vaticanos, es precisamente el contexto histórico de el Papa Pío XI. Elegido Papa por sorpresa el 6 de febrero de 1922, tras apenas 7 meses de haber sido designado arzobispo de Milán. Achille Ratti era un hombre acostumbrado desde joven a escalar las montañas, a conquistar con tenacidad cada cumbre. Era un desafiador que no amaba ser desafiado. De carácter fuerte y decidido, Pío XI, el Papa de los Pactos Lateranenses, de las valientes encíclicas contra el fascismo. Está, por ejemplo, No necesitamos el nazismo, Mit Brender Sorge, y el comunismo ateo, Divini Redemptoris. Se impuso desde las primeras horas que siguieron a su asunción al solio pontificio. Quiso de hecho que su anciana empleada doméstica proveniente de Brianza, Teodofila Banfi, a su servicio desde hacía mucho tiempo, siguiera siendo gobernanta del apartamento pontificio. Se le explicó que no era conveniente que una mujer prestara ese servicio, dado que no se encontraba ningún precedente al respecto. Todo precedente ha tenido un inicio, respondió el Papa Pío XI, por lo tanto eso no nos puede impedir crear un precedente. Y hoy son religiosas
las últimas, por ejemplo, que estaban con el Papa Emérito Benedicto XVI, las que atendían el apartamento papal, o las que estuvieron también con el Papa San Juan Pablo II. El Papa Pío XI perdía raramente la paciencia, pero cuentan sus biógrafos que cuando esto sucedía, todos lo recordaban por un largo tiempo, como aquella vez que no lograban encontrar un documento en los archivos del Santo Oficio, ahora Congregación para la Doctrina de la Fe, y convocó a uno de sus colaboradores diciéndole: o ese papel aparece o desaparecen todos los dirigentes de la Suprema Congregación. El documento fue hallado en menos de una hora. Pues claro, estaban de por medio sus puestos, así que imagínense este carácter del Papa Pío XI, sobre todo para quienes consideran que no defendió a los judíos, que no hizo nada, que estaba aliado, que es un tema muy, muy de cliché, muy estereotipado, incluso en esta última década. El documento fue encontrado en menos de una hora. Dice en otra ocasión el pontífice no había dudado en quitar el cargo cardenalicio a un purpurado. Sucedió en 1926 con el cardenal jesuita Ludovico Villot, uno de los miembros más influyentes del Santo Oficio, colaborador en la redacción de la encíclica antimodernista Pascendi de Pío X en 1907, y fue justamente Villot, como sustituto del cardenal protodiácono en aquellos días enfermo, quien pasó sobre la cabeza de Ratti la tiara papal durante la fastuosa ceremonia de la coronación. A regreso vamos a platicar más. Estamos aquí en sintonía con Koinonia, análisis, formación, información, cosas de interés para usted. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. ¿Quieres que más gente conozca a Cristo a través de los medios de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en el Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Gracias a ti estamos llegando a más personas para dar a conocer el Evangelio. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes a 608-3652. No pierdas la oportunidad de hacer algo por tu estación católica. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Provida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Koinonia Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Continuamos. Seguimos con más en sintonía con Koinonia. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos. Y bueno, también en México vamos con lo más relevante de las notas que necesitamos también compartirlas con ustedes, porque como sabemos, hace unas semanas propiamente se llevó a cabo una gran marcha juvenil llamada de Justicia y Paz, que salió de la Ciudad de México hacia el cubilete de jóvenes católicos, y al parecer
pues en los medios incluso nacionales no se habló mucho de esto, pero aquí en Koinonia Radio, en sintonía con Koinonia, sí queremos hacerlo porque por justicia, como el mismo lema que llevaron los jóvenes mexicanos, porque fueron de toda la República Mexicana, incluso de aquí de Tijuana también asistieron algunos jóvenes, y bueno, hacia el Cerro del Cubilete 2015, ¿por qué justicia y paz? Veamos la nota a través del canal Yo Influyo. Justicia y paz hoy en México es un tema que ciertamente a todos los jóvenes, a las familias, a los mexicanos de forma general nos interesa porque nos afecta. Escogimos justicia y paz como lema puesto que hoy urge hacer un planteamiento de exigencia a que ya basta de tanta impunidad, ya basta de esa violencia exagerada en México porque hemos perseguido más intereses personales que el verdadero bien común. Hemos visto que el Papa Francisco ha comunicado muy claramente el mensaje evangélico o el mensaje de salvación, pero vivido en el día a día. El Papa Francisco ha sido muy claro en lo que el joven debe de vivir y cómo vivirlo. El sentido de vida del joven, muchos hoy han visualizado en él un ejemplo a seguir. El Papa Francisco ha repercutido hoy en los jóvenes porque también nos da esperanza. Esperanza que esta sociedad puede cambiar, a que esta sociedad puede ser mejor, en el grado, claro está, del esfuerzo que cada joven se comprometa a hacer. Para nosotros fue una noticia triste porque hemos venido trabajando desde octubre en la idea de la campaña de recibimiento. No viene porque no le atraiga estar en México, sino porque es una agenda pues, que propiamente como Estado Vaticano pues, debe de respetar, debe de priorizar. Pero eso nos invita a que como país debemos de prepararnos para recibirlo en el momento que él pues, decida, sobre todo en agenda pastoral, estar con nosotros. Esta es una marcha muy diferente, es una marcha que ciertamente como manifestación de fe tendrá momentos distintos. En los horarios, en lo tradicional, en la logística, pues tal vez lo vas a percibir. Pero hoy el compromiso de exigencia y paz, de paz y justicia tendrá un seguimiento posterior. Vamos a hacer una recolecta de firmas. Hoy se echó a andar la plataforma en el sitio CitizenGo sobre firmar por la justicia y la paz para que precisamente esta campaña pues también tenga un alcance más allá. Ya basta de autoridades que se autoengañan y nos quieren engañar, esperando que creamos que hay paz cuando no es así. Ya basta de vivir con miedo permanente en un país en el que es peligroso ser sacerdote, ser reportero, ser deportista, empresario o simple ciudadano. No queremos más violencia ni mentiras. Exigimos hoy a las autoridades de todos los niveles de gobierno que hagan su trabajo y garanticen la seguridad de la población. Este es el comunicado que como jóvenes que hoy exigimos justicia y paz queremos compartir en representación de muchos jóvenes que han alzado la voz, inclusive con sus propias vidas. Continuamos con más en sintonía con Koinonia y bueno, esas fueron las declaraciones de los organizadores de Testimonio y Esperanza, de los jóvenes mexicanos que bajo el lema Justicia y Paz incluso fueron animados y fortalecidos con misa de envío y que dieron ese testimonio y esa esperanza para el país. Seguimos con esto porque en conferencia de prensa también para la Iglesia Mexicana, estos jóvenes pudieron compartir su anhelo e iniciativas de esta gran marcha que se llevó a cabo hacia el Cubilete en el estado de Guanajuato, saliendo de la Basílica de Guadalupe. El pasado 30 de enero, alrededor de 1,000 jóvenes del Distrito Federal se dieron cita en las instalaciones de la Basílica para emprender una vez más la peregrinación a Cristo Rey. En esta ocasión, se conmemoró la 32ª Marcha Juvenil al Cerro del Cubilete, cuyo lema fue Justicia y Paz en México, compromiso y exigencia de la juventud. Estamos aquí 1,000 jóvenes, pues superamos nuestras expectativas, 1,000 jóvenes que vamos a ir a comprometernos con la paz y la justicia.
y pues con otros miles de jóvenes de la República. Y bueno, pues también invitar a todos los jóvenes a que en las futuras elecciones pues realmente ahí reflejen este compromiso, ¿no? con la patria y bueno, con la justicia, que realmente no se quede nada más aquí, ¿no? Sino que sea un evento que se viva con alegría y que con cada paso que demos reafirmemos ese compromiso con la justicia y la paz en nuestro país. En unos momentos ustedes, jóvenes, amigas y amigos, van a partir en peregrinación hasta el Cerro del Cubilete para expresar con amor que han aceptado libremente a Cristo como Rey, para reafirmar su decisión libre de ser parte de su reino y dar testimonio a México y al mundo de que el amor es el auténtico poder capaz de mejorarlo todo. Como cada año, muchos jóvenes acuden por primera vez. Sin duda llegan con fe y alegría a vivir una gran experiencia. Religiosos y peregrinos manifiestan que es una gran satisfacción ver a tantos jóvenes comprometidos por un mismo objetivo, llegar a los pies de Cristo Rey. Sí, pues a mí me da mucho gusto poder saludar a todos los jóvenes, a estas nuevas generaciones que hoy emprenden ese caminar como peregrinos a la montaña de Cristo Rey. Yo los felicito porque esta experiencia va a ser hermosísima y la comienzan tomados de la mano de María como una familia de iglesia. Felicidades, sigan adelante. Ánimo, queridos amigos, tenemos que ser evangelizadores, tenemos que ser misioneros alegres y esto lo tenemos que anunciar ante tantos problemas, ante tantas calamidades, ante tantas divisiones, ante tantos odios y resentimientos. Hola, ¿qué tal? Soy Aide. Es la segunda vez que voy a la peregrinación. Es algo muy bonito ver a tantos jóvenes con tanta ilusión van cantando alabanzas y esperando como que esa renovación con Jesús. En esta ocasión, la peregrinación tuvo un cambio en la dinámica. Sin embargo, el objetivo se mantuvo. A la llegada al Valle de Juan Pablo II del Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato, los jóvenes descendieron de los camiones y comenzaron su recorrido hasta la casa del peregrino, en donde se llevó a cabo la celebración eucarística y en donde comenzó el verdadero ascenso a Cristo Rey. Ustedes, jóvenes católicos de México. Bien, estamos de regreso en sintonía con Koinonía e incluso el nuncio apostólico Christopher Pierre también pudo dar un mensaje a los jóvenes mexicanos que año con año siguen haciendo más grande e importante la manifestación de paz y sobre todo en este año sobre la justicia y el compromiso, la responsabilidad de la paz para nuestro país. Vamos con más y hablemos de crisis económica para México en el 2015, este año que ya iniciamos, ya después del primer mes del año. Esta es la opinión de los especialistas. Hola, desde el humanismo, reflexionemos. 2015, ¿tormenta perfecta? Analicemos en dos partes lo que podría ser una tormenta perfecta en lo económico, para en una segunda parte analizar lo político. ¿Qué estamos viendo que se presenta de manera inminente en lo económico para el 2015? Veamos. Por un lado está la cuestión petrolera, de hidrocarburos. Tenemos algunos movimientos que se han dado en el 2014 que van a marcar definitivamente el 2015.
Por un lado tenemos la innovación que desde Estados Unidos se hace a través del fracking. El fracking es un modo de cómo penetrar la corteza terrestre y generar la extracción de hidrocarburos. Y por otro lado, la cuestión del gas shale, que también a Estados Unidos le beneficia mucho. Lo hace una potencia con mayor capacidad de extracción, de producción y de exportación. Eso, junto con la decisión de los países principales de la OPEP de no reducir su extracción y por lo tanto exportación, configuran un escenario que afecta directamente a países como Rusia y Venezuela. Esto es algo muy fuerte. Putin ya se ha declarado en recesión, ya acepta. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonía Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos, como siempre, en sintonía con Koinonía y bueno, presentarles el día de hoy la editorial. Es una entrevista del periódico argentino La Nación con el Papa Francisco, que redacta y también comparte Andrea Tornielli, vaticanista, y sobre todo hablaremos sobre el sínodo, la salud del Papa Francisco, la reforma de la curia, la sustitución del cardenal Burke.
Dios en eso es bueno conmigo, me da una sana dosis de inconsciencia, voy haciendo lo que tengo que hacer. El Papa Francisco concedió una larga entrevista a Elisabetta Piqué, corresponsal en Roma del periódico argentino La Nación y autora del libro Francisco, Vida y Revolución, durante 50 minutos. En su departamento en Casa Santa Marta, el Papa Bergoglio respondió a muchas preguntas. Esta es una síntesis de la entrevista que Elisabetta Piqué hizo al Papa Francisco sobre diferentes temas. El primero es el sínodo sobre la familia. Dice el Papa, no es un proceso parlamentario, sino que es un espacio cubierto, protegido para que el Espíritu Santo trabaje y necesita dos cualidades claras: coraje para hablar y humildad para escuchar. Y eso se dio muy bien, fue lo que compartió el Papa en esta entrevista a Elisabetta Piqué, corresponsal en Roma del diario La Nación. Es verdad, explicó el Papa, que hay posturas más para un lado o más para otro, pero en un plano de búsqueda de la verdad, usted me puede preguntar, pero hay algunos que son completamente tercos en sus posturas, dijo el Papa Bergoglio. Y sí, alguno habrá, pero eso no me preocupa. Es cuestión de rezar para que los convierta el Espíritu. Si es que hubo algunos de esos. Lo que sí se sintió es una búsqueda fraternal de cómo enfrentar problemas pastorales de la familia. Fue lo que explica en esta entrevista el Papa. La familia está siendo reencontra banqueteada. Los jóvenes no se casan. ¿Qué pasa después cuando vienen a casarse, que ya están conviviendo? Creemos que con 3 conferencias los preparamos para el matrimonio, y eso no basta porque la gran mayoría no son conscientes de lo que significa el compromiso para toda la vida. El Papa Benedicto XVI lo dijo en los últimos años 2 veces, que habría que tener en cuenta para la nulidad matrimonial qué fe tuvo esa persona cuando se casó. Si era una fe general, pero sabía perfectamente lo que era el matrimonio, como para conferírselo a la otra persona, y eso es una cosa que debemos estudiar a fondo y cómo ayudar. Otro elemento que Elisabetta Piqué es la corresponsal en Roma del diario La Nación, el diario argentino, las referencias a los homosexuales y la relación intermedia del sínodo. Dice el Papa, el sínodo fue un proceso, y así como la opinión de un padre sinodal era de un padre sinodal, así también un primer borrador era un primer borrador, donde se recogía todo. Nadie habló de matrimonio homosexual en el sínodo, no se nos ocurrió. Lo que sí hablamos es cómo una familia que tiene un hijo o una hija homosexual, cómo lo educa, cómo lo puede llevar, cómo ayudar, qué hacer, cómo se ayuda a esa familia a llevar adelante una situación un poco inédita. O sea que el sínodo se habló de la familia y de las personas homosexuales en relación a sus familias, porque es una realidad que a todo rato encontramos en los confesionales, un padre y una madre que tienen una situación con un hijo o una hija con esta realidad. Otra pregunta que hizo Elisabetta Piqué dice, ¿cambia la doctrina tradicional? El Papa responde, siempre hay temores, pero porque no leen las cosas o leen una noticia en un diario, un artículo, y no leen lo que decidió el sínodo, lo que se publicó. ¿Qué es lo que vale del sínodo? La relación posinodal, el mensaje posinodal y el discurso del Papa. Yo no tengo miedo de seguir este camino, que es el camino de la sinodalidad. Dice el Papa mismo, no tengo miedo porque es el camino que Dios nos pide. Es más, el Papa es garante, está ahí para cuidar eso también. Sobre la situación de los divorciados que se han vuelto a casar, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué puerta se le puede abrir? Y fue una inquietud pastoral. Entonces le van a dar la comunión. No es una solución si les van a dar la comunión o no. Eso solo no es la solución. La solución es la integración. No están excomulgados, es verdad, pero no pueden ser padrinos de bautismo, no pueden leer la lectura de la misa en muchos lugares, no pueden dar la comunión, no pueden compartir más profundamente algunos ministerios específicos, ¿sí? Y tengo ahí diferentes situaciones, dice el Papa. Si yo cuento esto, parecerían excomulgados de hecho, pero no es así.
Entonces necesitamos abrir las puertas un poco más, porque no pueden ser padrinos, no. Fíjate qué testimonio le van a dar al ahijado. Testimonio de un hombre y una mujer que le digan, mira querido, yo me equivoqué, yo patiné en este punto, pero creo que el Señor me quiero seguir a Dios, el pecado no me venció a mí, sino que yo sigo adelante, ¿sí? Más testimonio cristiano que ese. O si viene uno de estos estafadores políticos que tenemos o corruptos a ser de padrino y está bien casado por la iglesia, ¿usted lo acepta? ¿Y qué testimonio le va a dar al ahijado? ¿Testimonio de corrupción? Bueno, esta es parte de lo que en entrevista para el diario La Nación, este periódico argentino, el Papa hizo a Elisabetta Piqué en la ciudad de Roma. La propuesta de Casper era otro de los temas. Sabemos que el cardenal Casper fue uno de los principales cardenales que abrió el debate también. Y él hace hipótesis, él no propone nada propio, dice el Papa respecto a la propuesta del cardenal Casper. ¿Qué sucedió? Algunos teólogos se asustaron frente a esas hipótesis y eso es esconder la cabeza. Casper lo que hizo fue decir, busquemos hipótesis, es decir, él abrió el campo y algunos se asustaron y se fueron a ese punto, nunca la comunión, sí la espiritual. Y decirme, no hace falta estar en gracia de Dios para recibir la comunión espiritual. Y por eso la comunión espiritual fue la que menos votos tuvo en la Relatio Synodi, porque no estaban de acuerdo ni unos ni otros. Los que la sostienen, porque eran pocos, votaron en contra, y los que no la sostienen y quieren la otra, porque no vale. Los católicos que se alejan de la iglesia, otro punto de esta entrevista al diario La Nación del Papa Francisco. Conozco la estadística que dieron en Aparecida, es el único dato que tengo. Evidentemente hay varios factores que intervienen en eso, externos a la iglesia. Por ejemplo, la teología de la prosperidad, por poner un ejemplo, inspira muchas propuestas religiosas que atraen gente, pero luego la gente queda a la mitad del camino, dejando afuera lo externo a la iglesia. Me pregunto, ¿cuáles son las cosas nuestras dentro de la iglesia que hacen que los fieles no se sientan satisfechos? Y es la falta de cercanía y el clericalismo. La proximidad es el llamado hoy al católico a salir y hacernos próximos de la gente, de sus problemas, de sus realidades. El clericalismo no se lo dije a los obispos en el CELAM en Río de Janeiro, frenó la madurez laical en América Latina. Donde los laicos son más maduros en América Latina es precisamente en la expresión de la piedad popular, pero organizaciones laicales siempre estuvieron con el problema del clericalismo. Yo hablé de esto en la Evangelii Gaudium. La desorientación de algunos es otro elemento. Uno sí me dijo una vez, sí, claro, esto del discernimiento, que bien que hace, pero necesitamos cosas más claras. Y yo le dije, mire, yo escribí una encíclica, es verdad, a 4 manos y una exhortación apostólica. Continuamente estoy haciendo declaraciones, dando homilías y eso es magisterio. Eso que está ahí es lo que yo pienso, no lo que los medios dicen que yo pienso. Vaya ahí y lo va a encontrar y está bien claro. Evangelii Gaudium es muy clara, fue lo que dijo el Papa Francisco. Y bueno, que si las resistencias se hacen más evidentes en su pontificado, en su propuesta, dice la palabra, la dijo usted. Le contestó a Elisabetta Piqué, la responsable del diario La Nación de Argentina en Roma. La resistencia ahora se evidencia, pero para mí es un buen signo que las ventilen, las resistencias, que no las digan a escondidas cuando uno no está de acuerdo. Es sano ventilar las cosas, es muy sano. Considero resistencias como puntos de vista distintos, no como cosa sucia. Tiene que ver con decisiones que por ahí tomo, eso sí. Claro, hay decisiones que tocan algunas cosas económicas, intereses personales, otras más pastorales. No estoy preocupado, me parece todo normal, porque sería anormal que no existieran puntos divergentes, sería anormal que no saliera nada. Así es Francisco. Estas son las afirmaciones de Francisco. Entonces, cuando todo va normal, quiere decir que la cosa no va bien. Cuando hay situaciones, dice el mismo Papa, no estoy preocupado, me parece todo normal, porque sería anormal que no existieran puntos divergentes, sería anormal que no saliera nada. La verdadera reforma
le preguntan. El proceso es lento. El otro día tuvimos una reunión con los jefes de dicasterios y se presentó la propuesta que hicieron de juntar los dicasterios de laicos, familia, justicia y paz. Ha habido discusiones, cada cual expresó lo que le parecía y ahora también tendremos reunión con el G9, que es el Consejo de Cardenales que le ayuda en esta reforma de la Curia Vaticana al Papa Francisco. Continuamos con más aquí en Sintonía con Koinonia. Este ha sido el editorial de hoy. No he terminado de compartirles esta entrevista, va para largo, pero la dejamos en otro punto sobre las editoriales de Sintonía con Koinonia. Sígaselo pasando de lo mejor. Saludos, bendiciones. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Cooperación 120 pesos por persona. Te esperamos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 7 de febrero. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en Sintonía. Continuamos. Continuamos con más y bueno, hoy estamos también celebrando a uno de los santos importantes. Se trata de San Felipe de Jesús. Y antes de ir al santo oral de este día, que seguramente también nos hablará de él en la producción de nuestra compañera Lulú Calzada, vamos a ver a este santo de este día, San Felipe de Jesús, protomártir mexicano. Hoy celebramos su fiesta aquí en la República Mexicana, desde los micrófonos de Koinonia Radio. El padre José Aguilar nos comparte esta cápsula. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. San Felipe de Jesús. Nació en la Ciudad de México el año de 1572. Tuvo 8 hermanos. Su padre era un negociante, próspero y rico. Desde niño mostró un carácter inquieto, deseoso de independencia, dando lugar a serias molestias en su hogar. Dejó la escuela, formó un grupo alegre y bullicioso con sus hermanos. Sus padres pensaron
que sentaría cabeza internándolo en un convento franciscano en Puebla de Los Ángeles. Felipe soportó los ayunos y oraciones hasta altas horas de la noche. Llegó a ser novicio y tomó el hábito franciscano, pero a los pocos meses colgó los hábitos sin llegarse a conocer los motivos que tuvo. Su padre lo mandó a Filipinas, en donde se divertía grandemente con sus amigos, gastando buenas sumas de dinero. Allí existía un convento franciscano y veía cómo la vida de ellos se gastaba en hacer el bien, sobre todo a la gente más necesitada. Pidió entrar en el convento, en donde se dedicó sobre todo al cuidado de los enfermos. Quiso ser ordenado sacerdote en México, pero una tempestad durante el viaje lo mandó a Japón, donde se desató una persecución contra los cristianos. Fue aprehendido, pero al llevar pasaporte diplomático podía salvarse de la muerte, pero quiso correr la misma suerte de sus compañeros. Sufrió varios tormentos hasta ser atravesado por lanzas 3 veces. Del grupo de 26 compañeros, fue el primero que murió diciendo: Jesús, Jesús, Jesús. Murió cuando apenas tenía 24 años, siendo canonizado en 1862, nombrándose patrono de la Juventud de México. ¿Sabías que San Felipe de Jesús es el primer santo mexicano? Felipe de las Casas nació en la Ciudad de México en 1572. Su casa se demolió cuando se hizo la Avenida 20 de Noviembre. Durante su infancia y juventud fue tan rebelde que la nana negra que tenía llegó a decir: es más fácil que esta higuera seca reverdezca a que Felipe sea santo. Deseoso de conseguir fama, poder y placer, se embarcó como comerciante a Filipinas, y aunque tuvo éxito, solo encontró respuesta a su vacío espiritual cuando ingresó a la orden franciscana en Manila. En 1596, después de varios años de estudio, sus superiores le permitieron viajar a México para recibir la ordenación sacerdotal. El viaje duraría 7 meses. Lamentablemente, una tormenta desvió la embarcación hacia Japón, donde el emperador Taiko-sama había decretado la muerte para todo aquel que hablara de Cristo, y los misioneros que habían llegado años antes a evangelizar serían ejecutados. No obstante esta orden, el emperador permitió que Felipe y sus compañeros continuaran su travesía porque ellos habían llegado no como misioneros, sino como náufragos. Pero cuando Felipe vio que aquellos misioneros y un grupo de cristianos serían ejecutados por defender su fe, se unió a ellos para dar testimonio de su amor a Cristo. Él y sus compañeros fueron obligados a caminar durante todo un mes y exhibidos para que nadie se atreviera a seguir el cristianismo. A la mayoría le cortaron la oreja izquierda como trofeo a la crueldad. Al llegar a Nagasaki los hicieron subir a una colina donde les esperaban 26 cruces. Aquel 5 de febrero de 1597 fueron crucificados 6 religiosos franciscanos, 3 jesuitas, 14 cristianos japoneses y 3 niños. Todos fueron atravesados por lanzas. El primero en ser sacrificado con 2 lanzadas fue San Felipe de Jesús, por lo que se convirtió en el primer mexicano en ser canonizado y en el primer mártir de Japón. Muy lejos de ahí, en una casa de México, una higuera que había estado seca durante muchos años volvía a reverdecer porque Felipe se había convertido en santo. En el lugar del martirio se levanta hoy un monumento a los mártires de Japón.
Sus reliquias. Continuamos con más y bueno, hoy estamos celebrando también un saludo a todos los Felipes y a todos los que llevan y celebran hoy su cumpleaños onomástico en este día. Y bueno, vamos también con las efemérides de hoy en sintonía con Koinonia. Estas son las efemérides para hoy, 5 de febrero. 1917. En México, tras 7 años de revolución y alzamientos civiles, el presidente Venustiano Carranza proclama una progresista constitución contemporánea que promete restituir las tierras a los pueblos nativos, separar el poder de la Iglesia y del Estado, reformar la educación y reformar la economía. Al día siguiente convocará comicios. 1857. En México se jura la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que será promulgada el próximo 11 de marzo. Establece, entre otras bases y principios, garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafirmar la abolición de la esclavitud, elimina las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, etc. 1967. Fallece en Santiago de Chile Violeta Parra, mujer polifacética ya que fue cantante, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, la más importante folclorista de su país y fundadora de la música popular chilena, autora, entre otras muchas canciones, de Gracias a la Vida. 1590. Muere el fraile e historiador español Bernardino de Sahagún, autor de Historia de las Cosas de la Nueva España, en la Ciudad de México. 1984. Muere el luchador Santo, el enmascarado de plata. El santoral para hoy es Águeda, Virgen. Estas fueron las efemérides para hoy, 5 de febrero. Bien, agradecemos a nuestra productora y compañera Lulú Calzada, gracias por estar con nosotros y mucha fortaleza, mucho ánimo y desde luego que se le esté pasando de lo mejor en sintonía con Koinonia. Estamos transmitiendo a través de la 800 AM y bueno, hablar también de otra opinión sobre la situación que está pasando México. No es indiferente, como siempre, en temas de análisis aquí en Koinonia con Sintonía. Es el así llamado del Mexican Moment al pantano mexicano. ¿A qué se refiere esto? Digamos, en opinión de Yo Influyo. Hola, desde el humanismo, reflexionemos. De el Mexican Moment al Mexican Morass. Es decir, como la revista The Economist lo llama, es el pantano mexicano. Esta revista, una de las más importantes a nivel mundial sobre análisis político-económico, define muy bien el real Mexican Moment, el pantano mexicano, que lo resume de la siguiente manera. El presidente de México, el gobierno de México, no entiende que no entiende. Es decir, que ante lo inaceptable se ve que no llegan a comprenderlo o no quieren comprenderlo y definitivamente no actúan ante eso de manera adecuada. Un punto, el conflicto de interés. Hemos visto de una manera apabullante cómo una casa tras otra y no reaccionan. Pero la gente no es tonta. La gente se da cuenta de lo que implica la Casa Blanca, de lo que implica la Casa de Malinalco, de lo que implica la Casa de Ixtapan de la Sal, el contubernio corrupto que existe con un negocio que le ayuda a hacer negocio al presidente de la República, al secretario de Hacienda, a todos ellos. Es impresionante, porque no llegan a comprenderlo y no llegan a actuar en consecuencia. Ni una sola remoción, ni una sola renuncia, ni rendición de cuentas sólida. Ni por parte del secretario de Hacienda, ni por parte del presidente de la República, ni por parte del gobierno federal. Esto es inaceptable. Pero además, tenemos otra serie de elementos que nos demuestran que también...
Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en sintonía con Koinonía. Gracias por seguirnos y les enviamos cordiales saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Siga con nosotros en sintonía con Koinonía, analizando más temas, y siga con nuestra frecuencia a través del 800 AM. Esto fue Koinonía en sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.